Sí, muchas gracias por la invitación a la Unidad de Control de Vectores y al Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico por esta amable invitación para hablar de dónde están los mosquitos y cómo los controlamos. Vamos a conversar un poco sobre la biología y ecología de los mosquitos, principalmente de Aedes aegypti, que es el principal transmisor o vector de los virus del dengue, chikungunya, Zika, incluso la fiebre amarilla urbana, que afortunadamente no la tenemos en Puerto Rico, pero que pudiera llegar en algún momento. Vamos a hablar sobre las técnicas e importancia de monitorear la abundancia de Aedes aegypti y los métodos de control. Pues existen más de 3.500 especies de mosquitos en todo el mundo. Como pueden ver aquí, existe una gran variabilidad de formas y pertenecen a distintos grupos de mosquitos. Y en Puerto Rico, específicamente, hay alrededor de unas 41 especies de esas 3.500. Algunas de esas especies transmiten virus o parásitos mediante sus picadas a las personas y a los animales, pero hay otras especies de mosquitos, la mayoría, que pican pero no transmiten ni virus ni parásitos. Y hay una especie de mosquito en particular que ni pica ni se alimenta de sangre, solo de jugos de frutas y néctar de flores. Aquí presento las tres especies de mosquitos más importantes desde el punto de vista de salud pública. El mosquito diurno casero, el Aedes aegypti, que transmite, como sabemos, los virus del dengue, chikungunya y Zika. Los mosquitos del género Culex son varias especies que transmiten el virus del nido occidental. Y los mosquitos del género Anopheles, que transmiten el parásito malárico. Afortunadamente en Puerto Rico no existe transmisión de malaria, como lo hubo en el pasado, y la transmisión del virus del Nilo es ocasional. No pasa que el principal problema lo tenemos es con el mosquito Aedes aegypti y los virus del dengue, chikungunya y Zika. Este es un mosquito que ni pica ni transmite enfermedades. Los adultos se alimentan de néctar de flores y de frutos, y las larvas acuáticas, como todas las larvas de los mosquitos que se crían en el agua, se alimentan de las larvas de otros mosquitos. Aquí se ve como una larva de Toxorynchitis está consumiendo una larva de Aedes aegypti. Bueno, la transmisión del dengue y el chikungunya, el Zika, es a través de la picadura del mosquito. Entonces, el ciclo de transmisión consiste en que hay una persona que se infectó con el virus, el mosquito pica a esa persona y al cabo de unos días el mosquito se infecta y está en posición de transmitirlo a una persona sana. Esta persona que estaba sana, que fue picada por este mosquito infectado, se enferma o no, porque hay personas que no muestran síntomas, pero crían el virus. Al cabo de unos pocos días, si un mosquito pica a esta nueva persona infectada, el mosquito se infecta y nuevamente puede ir a picar a una persona no infectada. Y así se replica la transmisión del virus. Decimos que es un virus de transmisión indirecta, porque a diferencia del coronavirus, del virus de la influenza, que se transmiten de persona a persona, los virus de dengue, chikungunya y Zika se transmiten principalmente por la picada del mosquito Aedes aegypti. Pues vamos a pasar a hablar ahora de la biología y ecología de la Aedes aegypti. Como dije antes, los mosquitos, las fases inmaduras o juveniles, se crían en el agua. Los adultos del mosquito colocan sus huevos, en el caso de Aedes aegypti, en recipientes con agua. Al eclosionar esos huevos, salen las larvas, que son los mosquitos individuales juveniles, que se alimentan de materia orgánica y de microorganismos que se encuentran en los recipientes con agua
Al cabo de unos días, la larva se transforma en lo que se llama una pupa. Y dentro de esa pupa ocurre el cambio de forma donde se produce el mosquito adulto. Aquí vamos a ver una secuencia de fotos de cómo una hembra del mosquito Aedes albopictus sale del cascarón de la pupa que se formó en el agua, y este mosquito adulto está unos minutos encima del agua hasta que se seca y puede comenzar a volar y salir del recipiente. Bueno, es importante reconocer la diferencia entre los machos y las hembras de los mosquitos, porque los machos no pican, solo se alimentan de néctar de flores y de frutos, mientras que las hembras necesitan la sangre para producir sus huevos, pero también consumen azúcares, como el néctar de flores y de frutos. Bueno, los hábitats acuáticos de Aedes aegypti son los recipientes naturales y artificiales que acumulan agua. Aquí vemos una muestra de la gran diversidad de recipientes que acumulan agua o que les añadimos agua, que son los que crían al mosquito Aedes aegypti. Vamos a hablar un poco del monitoreo. Estamos interesados en saber cuántos mosquitos hay, ¿verdad? Podemos vigilar el número de huevos, de larvas y pupas y adultos. El monitoreo de mosquitos es importante para detectar cambios en su número. Sabemos que con las lluvias aumenta el número de mosquitos. Queremos saber qué especies de mosquitos encontramos en un lugar, si hay mosquitos que están transmitiendo algunos de estos virus. Tenemos que además conocer qué tipos de recipientes están creando mosquitos y cuán abundantes son para poder ver cómo lo controlamos. También vigilamos la presencia de virus o parásitos en los mosquitos. Y nos interesa identificar el tipo de sangre en el mosquito para saber de quién se alimentó. Si se alimentó de personas, de perros, de gatos, etc. Y muy importante, el monitoreo es sumamente necesario para evaluar la efectividad del control. Aplicamos medidas de control, entonces tenemos que medir en qué medida pudimos bajar la población y si fue suficiente. Existen muchas formas y equipos para monitorear el número de mosquitos. Existen las ovitrampas, que son como unos vasos donde las hembras de Aedes aegypti colocan sus huevos y reflejan el número de hembras de Aedes aegypti que hay en el ambiente. Podemos contabilizar e identificar las larvas y pupas en los recipientes para saber qué recipientes son los que producen más. Y muy importante es la vigilancia del número de mosquitos adultos, principalmente de hembras de Aedes aegypti. Y existe un número de dispositivos, de trampas, para lograr ese fin. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo del monitoreo semanal del número de hembras de Aedes aegypti en la ciudad de Caguas, antes y después de los huracanes Irma y María, mediante el uso de trampas pegajosas AGO. Aquí podemos ver la línea continua es el número de mosquitos por semana. Vemos que antes de aplicar una actividad de control que realizamos utilizando muchas trampas AGO, vemos como el número de mosquitos bajó a niveles muy bajos y luego del paso, y ese proyecto de control terminó justo antes de los huracanes. Luego sobre todo el huracán María, vemos como el número de mosquitos aumentó significativamente. Ello se debe a la cantidad de escombros y de recipientes que salieron de las casas al limpiar las casas luego del paso de los huracanes. Como podemos ver, la diferencia en el número de mosquitos en algunas oportunidades puede ser muy importante. Bueno, para entender el control de Aedes aegypti tenemos que entender
la ecología. Por ejemplo, hay factores que son muy importantes en determinar el número de mosquitos, como es el clima, la vivienda, los servicios públicos, el comportamiento humano y nuestras capacidades de vigilancia y control de mosquitos. Por ejemplo, el clima es importante porque el número de Aedes aegypti está directamente influenciado por las lluvias y la humedad relativa. Y a consecuencia hay más mosquitos y epidemias durante los meses lluviosos, de mayo a noviembre. El uso de mallas contra mosquitos en ventanas y puertas y aire acondicionado se sabe que protegen contra las picadas de Aedes aegypti y la transmisión del virus. Este aspecto es sumamente importante porque vemos que en lugares donde la mayoría de las viviendas están protegidas, hay la incidencia de estas enfermedades transmitidas por Aedes aegypti es muy baja. Los servicios públicos son muy importantes porque, por ejemplo, si hay deficiencias en el servicio de agua, la gente almacena el agua en su casa, que se transforman en criaderos de Aedes aegypti. Lo mismo si la recolección de basura es deficitaria. Y hay un número de otros problemas como los pozos sépticos rotos o abiertos, los medidores de agua inundados, cuando los cementerios no están bien mantenidos y la acumulación de neumáticos en gomeras y la acumulación de basura en áreas públicas. También es muy importante el comportamiento humano en lo que tiene que ver con el uso de recipientes con agua en las viviendas, porque nosotros le añadimos agua a una variedad de recipientes, incluso si no hay lluvias. Por ejemplo, los bebederos de animales, las plantas enraizando en agua, los platillos de tiestos que recogen el agua del riego, etc. Y por último, un factor muy importante es la presencia de servicios adecuados de vigilancia y control de mosquitos a nivel municipal que tengan un financiamiento adecuado y un personal capacitado. Ahora vamos a conversar un poco entre la estrategia de buscar y eliminar, pues tenemos una variedad de acciones. Una muy importante es mantener los patios limpios, sin recipientes que acumulen agua, eh, reparar los pozos sépticos, reciclar los neumáticos y otros recipientes, sellar bien los recipientes de almacenamiento de agua. Existe también un número de larvicidas muy efectivos que son biorracionales o biodegradables, poco tóxicos para animales y personas, que son altamente efectivos, son un poco costosos y su acción no dura mucho, pero son efectivos en el sentido de que los mosquitos no han desarrollado resistencia contra este tipo de larvicidas. También se pueden usar depredadores como los peces o los copépodos o el mosquito que no pica que mostramos anteriormente. Entonces, en esta estrategia se incluyen el uso de insecticidas, sobre todo insecticidas sintéticos que buscan eliminar los mosquitos voladores que pudieran estar infectados, solo que en Puerto Rico hemos encontrado que Aedes aegypti es resistente a la mayoría de estos insecticidas y por lo tanto su aplicación es muy limitada. En la estrategia de atraer y eliminar, como comenté antes, están las trampas pegajosas que atraen a las hembras de Aedes aegypti que están grávidas, es decir, que tienen huevos y andan buscando un recipiente para colocarlos. Estas trampas pegajosas tienen, como su nombre lo indica, un pegamento especial para insectos donde la hembra se queda atascada y muere. Las estaciones con cebo azucarado o envenenado atraen a machos y hembras para alimentarse de azúcares y dentro pues tienen una sustancia tóxica que los elimina. En este caso se muestra una estación
o dispositivo con el cebo azucarado envenenado. Y por último, la autodiseminación, como dije antes, liberar mosquitos machos adultos. Hay varios enfoques. Hablamos de los mosquitos contaminados con un regulador de crecimiento o estaciones de contaminación de ese mismo regulador de crecimiento, que son lugares donde la hembra llega y se contamina con ese regulador de crecimiento, y cuando van a colocar sus huevos en otros recipientes, contaminan el agua para evitar, sin quererlo, pero contaminan el agua, de modo que las larvas no se desarrollan en adultos. También hablamos de la liberación de machos infectados con hongos entomopatógenos, son hongos de insectos, o machos infectados con la bacteria de insectos llamada Wolbachia. En este caso, los machos infectados con la bacteria se liberan y ellos se aparean con hembras en el campo o en las zonas urbanas que no tienen la bacteria. Los machos infectados y las hembras no infectadas no son compatibles para reproducirse y por lo tanto sus huevos no son viables. De esta forma, pues se busca reducir el tamaño de la población. Y por último está la modalidad de modificación genética, que es liberar machos ya esterilizados, de modo que cuando se aparean con las hembras, los huevos no son fértiles, o la liberación de machos modificados genéticamente, que son mosquitos machos que llevan un gen letal que se manifiesta cuando los descendientes se encuentran en el estado de larva. Voy a poner un ejemplo sobre el uso de las trampas pegajosas, porque esas trampas las desarrollamos aquí en Puerto Rico. No usan insecticidas y se usan tanto para monitorear como para controlar el Aedes aegypti en Puerto Rico. Nosotros estamos interesados en saber cuál es el número mínimo de mosquitos que es necesario controlar o mantener para evitar los brotes de estos virus. De modo pues que hemos estado utilizando esas trampas para vigilar el número de mosquitos y para controlar su número. Aquí vemos cómo los mosquitos están atrapados en la pega cuando intentan entrar al recipiente y los contamos y los identificamos. Este es un ejemplo con una diapositiva un poco complicada de dos comunidades con Aedes aegypti. En una de esas comunidades, que está en el centro, pusimos 3 trampas agua por casa, en la mayoría de las casas. Y la comunidad representada con el gráfico a mano derecha es una comunidad donde no hubo trampas de control. La línea continua representa el número de mosquitos, las barras abiertas representan la lluvia y las barras oscuras es la presencia del virus del Zika, del chikungunya, en el año 2014 y del Zika en el año 2016. Podemos ver que el número de mosquitos en la comunidad donde habían trampas de control era muy bajo durante todo el año, menos de 2 mosquitos por trampa. Mientras que en el sitio donde no había trampas de control, el número de mosquitos era mucho más elevado. Y también vemos la cantidad de virus que encontramos en esos mosquitos en las comunidades sin trampas. Lo cual demuestra 2 cosas. Una es que podemos controlar a Aedes aegypti usando trampas. Y segundo es que si mantenemos el número de mosquitos por debajo de 2 o 3, pues no encontramos mucha circulación de virus. De hecho, se evita que haya brotes locales. Este es otro ejemplo de un trabajo que hicimos durante la epidemia de Zika en Caguas. Y vemos de nuevo la línea continua es el número de mosquitos por semana
Y aquí mostramos la línea punteada, cómo íbamos aumentando la cobertura de la ciudad con trampas. Por ejemplo, 60% de todas las edificaciones se habían tratado con trampas, y aquí más adelante, en el 2017, se llegó a cubrir hasta el 80% de las edificaciones en Caguas con trampas agua. Y entonces vemos cómo a medida que aumentó la cobertura con trampas, el número de mosquitos fue bajando, y ya cuando se superó el 80%, pues vemos que el número de mosquitos era menor de 2. Y pues como dato curioso, se eliminaron más de 6 millones de hembras grávidas de Aedes aegypti, y los 600 millones de huevos que las hembras que se eliminaron no pudieron llegar a poner porque fueron retenidas o atrapadas en las trampas. Vamos, pues, este es un ejemplo de un tipo de control que es efectivo contra Aedes aegypti, que también protege contra la transmisión del dengue y estos otros virus. Para finalizar, me gustaría hacer unas recomendaciones específicas para Puerto Rico. Lo primero es que necesitaríamos crear un programa de maestría en entomología que trate sobre insectos vectores y plagas urbanas, y generar oportunidades de trabajo para estos graduados, porque no existe tal programa en Puerto Rico. Y necesitamos especialistas en mosquitos que puedan llevar a cabo estos programas de control. Debemos reducir permanentemente el número de mosquitos y las enfermedades al mejorar el ambiente relacionado con los recipientes y los servicios públicos. Por ejemplo, reparando los pozos sépticos y los contadores de agua, proteger las casas, escuelas y clínicas con mallas contra mosquitos, promover y ayudar a mantener los patios limpios a nivel municipal con campañas trimestrales. Hay que recoger y reciclar los neumáticos permanentemente, no dejar que se acumulen. Hay que vigilar y prevenir la acumulación de sitios ilegales de basura, promover el reciclaje de recipientes en todos los municipios, no solo de los neumáticos, y reforzar las capacidades de control de mosquitos a todo nivel. Pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya podido transmitir dónde se encuentran los mosquitos y cómo controlarlos. Si hay preguntas, adelante, por favor. Gracias.